Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho, soy Patricia, trabajo en el ITC, en el Instituto de Tecnología Cerámica. No solo hacemos cerámica, ¿vale? Entonces, este proyecto vengo a presentarlo también para que veáis que hacemos muchas más cosas. Hacemos mucha cerámica, pero hacemos otras muchas más cosas, ¿vale? Esta charla va dentro de un proyecto que, está financiando por los fondos regionales FEDER, ¿vale? Y se llama Avidelis. Y es un proyecto para dar una nueva vida multisectorial para los restos de frutas, verduras y hortalizas de la Comunidad Valenciana. Aquí es un proyecto en colaboración, vamos con el grupo de Química Sostenible y Supramolecular de la UGI, estamos nosotros y Personas y Tecnologías como empresa tecnológica. Y el fundamento que queremos con este proyecto principalmente es pues, matar dos pájaros de un tiro, ¿vale? Dar solución a dos problemas con un único proyecto. Entonces, lo primero que os quería preguntar yo, porque todos compramos carne, todos tenemos carne en la nevera, es qué pasa, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la fecha de caducidad ha vencido? Vosotros se os ha olvidado que teníais el paquete y decís, ostras, ha caducado. ¿Os la coméis o la descartáis? Depende, ¿no? Depende el día, depende si es para los niños. Si es para los niños, no, por si acaso. Bueno, pues algunos datos de la fecha de caducidad es que en España sí que lleva en vigor desde 1999, pero en la Unión Europea solo desde 2011. Y luego pues hay todavía como mucha confusión entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, que sabéis que la fecha de consumo preferente pues sí que puede alterar las propiedades organolépticas, pero no es perjudicial para la salud. La fecha de caducidad, si un alimento ha caducado, sí que puede ser perjudicial para la salud. Sí que está basada en estudios de vida útil, sigue pruebas aceleradas de degradación y sí que tiene en cuenta algunos factores externos, como la temperatura o el envasado, si es al vacío simplemente es un sellado, o la carga inicial que tiene de bacterias. Pero es cierto que hay otras muchas variables que no tiene en cuenta, ¿vale? No tiene en cuenta la dependencia de la cadena del frío real, no tiene en cuenta la manipulación, la contaminación cruzada, la diferencia de lotes. Y últimamente están saliendo muchos estudios que dicen, primero, que un 20% de la comida que tiramos porque está caducada sigue siendo buena para el consumo humano, sigue siendo apta, y luego además que cada ciudadano español tira a la basura una media de 24 kilos de comida al año, que es una barbaridad. Entonces, bueno, pues ese era el primer problema que queremos enfrentar, es ese desperdicio de comida, ¿vale? Y luego el segundo problema es la cantidad de residuos orgánicos agroindustriales que producimos en la Comunidad Valenciana y en España. Pero en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se producen muchos residuos del huevo, y esto mi compañera Paqui os lo contó el año pasado, ¿vale? Que ellos hicieron un proyecto muy chulo que lo que hacían es separar esa membranita que hay orgánica de la cáscara del huevo, y con eso sacaban carbonato cálcico completamente apto para hacer baldosas cerámicas. Entonces era una forma de reducir las dependencias de la materia prima, ¿no? De todo el tema de minería, y usar el carbonato cálcico de los huevos. Y entonces este año dijimos, ¿qué otro residuo hay en la Comunidad Valenciana, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos mucho en la Comunidad Valenciana? Pues naranjas y mandarinas. Entonces, si con los huevos pudimos sacar baldosas, vamos a ver qué podemos obtener de las naranjas, ¿vale? Porque los residuos ya no se pueden quemar, sí que es cierto que se reutilizan, pero se reutilizan en cosas pues, como pues, biomasa, compostaje, cosas que realmente tienen poco valor añadido, que da igual que sea una piel de plátano, que sea pues, eso, una cáscara de huevo o una naranja. Entonces, por resumir y centrarnos, los problemas que queremos abordar son la fecha de caducidad, que al final es una estimación, y lo que queremos nosotros es hacer algo que sea efectivo, ¿vale? Que tú lo puedas ver y saber si efectivamente ese alimento está bueno y te lo puedes comer o hay que tirarlo, y luego reutilizar o valorizar esos residuos agroalimentarios en algo que merezca la pena, en algo que sea útil, ¿vale? Entonces dijimos, pues a ver, ¿qué se nos ocurre? Pues, ¿qué es lo que siempre hacemos cuando vamos al supermercado y cogemos un paquete? Lo miramos, ¿no? Pues vamos a hacer un indicador visual, algo que a simple vista nos permita saber si esa carne está buena o no está buena. Algo que tú abras la nevera, abras el cajón y digas, yo este filete de pollo sé que me lo puedo comer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como
ha comentado Silvia, yo estoy en la unidad de impresión digital avanzada, pues vamos a hacer tintas. Vamos a hacer una tinta que vamos a poner sobre el alimento y nos va a decir si me lo puedo comer o si no. ¿Cómo? Pues voy a tener que hacer alguna detección de un biomarcador, algo que esté produciendo la carne cuando se pone mala. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale?, para explicaros cómo funciona la aplicación de tintas, para que luego entendáis un poco más el proceso. Nosotros no vamos a usar impresoras como las que tenéis en casa, vamos a extrapolar el conocimiento de la inyección cerámica, ¿vale?, que por algo somos el ITC. Entonces vamos a coger la tecnología de impresión cerámica que se llama drop of demand, es decir, gota bajo demanda. Suelta la gota cuando yo quiero. Y entonces esto se basa en un material, que sería esa parte amarilla, que se deforma con el paso de corriente eléctrica. Entonces yo le paso corriente eléctrica de un modo u otro y lo que hago es que se deforma más o menos, queda un espacio más grande o más pequeño y cuando se contrae, pues expulsa una gota. Para que os hagáis una idea, estos son los cabezales que se usan para inyectar esas gotas. El tamaño es más o menos así, ¿vale? Las gotas son de unos 6 picolitros, que un picolitro es la millonésima parte de un microlitro, que ya es la milésima parte de un mililitro, para que os hagáis una idea de lo pequeñitas que son las gotas, ¿vale? Y, por ejemplo, en ese de ahí primero hay 1003 eyectores, ¿vale? Hay 1003 componentes del tipo S. Y en el segundo hay 2001, ¿vale? Siempre son impares porque van en 3 así como torcidos. Y entonces también vamos a extrapolar cómo son las máquinas cerámicas, ¿vale? Entonces la idea es que la carne entre por un lado y cuando salga por el otro ya tenga esa tinta, ese marcador, ¿vale?, que nos va a decir si la carne está buena o mala. De ahí ya se envasa y se sirve a los supermercados. Perfecto. Y esto es una imagen generada con IA, esto no es real, ¿vale? Pero un poco la idea es que quede algo así. De momento van a ser pues un circulito, pero bueno, que en el futuro ya podamos incluso imprimir QRs, algo que ya podamos luego pasar por el móvil y que nos diga pues de dónde viene el pollo o de dónde viene el animal, ¿vale? De momento nos centramos en esto. Entonces aquí vale, ¿qué tenemos que abordar? ¿Qué tenemos que saber? Primero vamos a identificar, ¿no?, cómo detectar el deterioro del alimento, qué pasa en ese alimento, qué puedo detectar yo en ese alimento para saber si ese alimento está bien o está mal. Entonces tenemos que identificar también un compuesto que aporte valor de los residuos hortofrutícolas. Luego todos los componentes de la tinta pues obviamente tienen que ser comestibles porque van a estar encima del alimento, entonces yo me los tengo que poder comer. Si luego quiero quitar esa tinta, ese film que se va a formar, lo quitaré, pero si queda algún resto tiene que ser comestible. Y luego algo importante también es que la tinta tiene que ser líquida para que pueda imprimirse bien, pero claro, si la tinta es líquida todo el rato, cuando tú imprimas encima del alimento pues se va a caer y entonces no va a hacer esa función porque va a chorrear. Entonces, bueno, pues la tinta tiene que ser líquida cuando se imprima, pero luego tiene que coger así consistencia tipo gelatinosa para quedarse encima del alimento. Pues ¿cómo funciona? Vamos al primer problema. ¿Cómo funciona la degradación en este caso de la carne? Nos vamos a centrar en la carne. Pues como todos sabemos, la carne tiene proteínas, las bacterias atacan las proteínas, las descomponen en aminoácidos, el grupo aminoácido se va y se forma amoníaco. El amoníaco que se forma es el mismo que el que tú tienes en tu casa para limpiar, pero mucho más diluido, ¿vale? Es menos cantidad y mucho más diluido. Y esta presencia de amoníaco lo que hace es que suba el pH, ¿vale? No voy a entrar en temas técnicos, pero para que os hagáis una idea, el pH es un poco un termómetro, como un marcador de si lo que tú tienes se parece más a un limón o a una pastilla de jabón, ¿vale? Si es algo más ácido o algo más básico. Entonces tenemos las proteínas que se descomponen en aminoácidos y ese grupo aminoácido se libera, genera amoníaco y sube el pH. Pues entonces vamos a hacer una tinta con un marcador de pH. El primer problema lo tenemos solucionado. Ahora tenemos que utilizar un residuo del sector agroalimentario. Pues vamos a abordar ese problema. ¿Qué tenemos en las naranjas? ¿Qué tenemos en la piel de naranjas y mandarinas? Tenemos aceites esenciales, como el limoneno, que se usa mucho pues, para hacer esencias. Si quisiéramos una tinta que oliera muy bien, pues usaríamos eso, pero no es el caso. Tenemos flavonoides y polifenoles, ¿vale?, que pueden actuar de antioxidantes y conservantes. Tampoco nos sirve aquí mucho. Tenemos fibra y luego tenemos algunos tipos de polisacáridos como la pectina. Y entonces, ¿no?, decimos, uy, la pectina nos suena, ¿no? La pectina, cuando se disuelve en agua, pues forma un gel que espesa y texturiza productos. Y además ya se usa mucho en la alimentación porque es lo que se usa para espesar las mermeladas. Pues perfecto,
Como hemos dicho que la tinta tiene que ser líquida, pero una vez impresa tiene que tener consistencia de gel, pues ya tenemos la idea. ¿Todo está claro? Vamos a hacer una tinta con un marcador de pH utilizando pectina para valorizar los residuos de las naranjas. Pues ya tenemos cómo hacer el proyecto, ya tenemos cómo abordar. Empezamos con las pruebas. Primero, pues la formulación de la tinta. Vamos a ver que efectivamente la tinta, ¿no?, salga como nosotros queremos. Las primeras pruebas, como todas las pruebas que se hacen en el laboratorio, pues no salen bien. Pero bueno, las siguientes ya salen un poquito mejor y ya tenemos un poco esa consistencia, ¿vale? Es muy blandita, aquí no se ve, pero cuando la cogíamos pues se nos rompía en las manos. Pero bueno, las últimas ya conseguimos una tinta que luego hiciera una película, un film denso y consistente y que se quedara encima de los alimentos. Pues ahora lo que tenemos que hacer a esa tinta es ponerle el sensor que hemos elegido. ¿Cómo elegimos el sensor? Aquí os he puesto un ejemplo que creo que todos conocemos o todos hemos visto en algún programa, ¿no?, de ciencia, aunque sea o la ciencia que le hacen a los niños, que es la remolacha. Coger una remolacha, disolverla en agua, ¿no?, el jugo, echarle limón o echarle bicarbonato. Y entonces vemos que cuando la remolacha, que es morada, ese color característico de la remolacha que te mancha las manos, cuando tú le pones un poquito de limón, cuando tú bajas el pH al medio ácido, se hace un fucsia así como muy, ¿no?, muy vivo, muy vibrante. En cambio, si tú le echas una base, tú le echas bicarbonato, tú le echas amoníaco, te pasa a amarillo. Entonces, la mayoría de los alimentos tienden a estar en un pH ligeramente ácido. Entonces, como la presencia de amoníaco lo que hace es que suba el pH, pues necesitamos un sensor así, que en medio ácido tenga un color y conforme se vaya generando amoníaco y vaya subiendo el pH, pues vaya cambiando a un color que tú seas capaz de diferenciarlo. Pues hacemos las primeras pruebas en disolución, porque en disolución siempre es todo más fácil, en disolución siempre pasa todo más bonito. Entonces utilizamos un sensor de referencia, que es el azul de bromotimol, que no es comestible, pero es un marcador de pH que es muy utilizado, y entonces preparamos la disolución de nuestra tinta, que tiene de entrada un pH entre 4 y 5. Y le vamos añadiendo gotitas de amoníaco. Y lo que sí que vemos es que conforme va subiendo el pH, me va pasando con los sensores que hemos seleccionado, que son comestibles, son alimentarios, me va pasando de rosas, rosa clarito, rosa más oscuro, a verdes y luego amarillos. Entonces ya vemos que en disolución ya tenemos ese cambio más drástico de color. Si en disolución no funcionara, ya tendríamos que buscar otra cosa porque luego el alimento no va a llegar a valores tan altos de pH. Pero bueno, de momento la partida es buena. En disolución ya funciona. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en el sensor y hacer que el amoníaco que detecte sí que sea un amoníaco que generamos nosotros, porque así sí que tenemos el control de cuánto amoníaco generamos. Hacemos la tinta con el sensor, se nos quedan estos films, que sí que vemos que son, ¿no?, que son firmes, parece gelatina, de hecho, si la ves. Y entonces pues hicimos un montaje un poco, ¿no?, de andar por casa, pero muy efectivo, que es un filtro de té. Y luego aquí sí que he tenido que poner reacciones químicas, lo siento, pero al final tenemos una disolución de cloruro de amonio, le añadimos sosa y lo que hacemos es que producimos gas. Según la cantidad que yo ponga de una cosa y de la otra, obtengo más amoníaco o menos amoníaco. Entonces vamos a hacer diferentes reacciones generando diferentes cantidades de amoníaco para ver si efectivamente esos films, esas gelatinas que yo ya he hecho, me cambian de color o no. Pues estas son las iniciales. No sé si se aprecia bien en esta pantalla, en las teles seguro que se ven mejor, en las teles se ven mejor. Tenemos la de arriba, que estas tres están hechas con el mismo sensor. Tenemos la de arriba que se queda más clarita, ¿vale?, la del medio que es un rosita más clarito y luego la otra que es morada. Empezamos la reacción y tapamos y vamos esperando. Y tenemos que después de 4 minutos, es cierto que la de arriba sigue más o menos, tiene un tonito azul, pero bueno, sigue más o menos ¿no?, transparente, incolora, pero las otras sí que están cambiando ya de color, se ve bastante bien que está cambiando de color. Después de 15 minutos ya creo que se aprecia que en todas está cambiando de color y si lo dejamos 3 horas que todo el amoníaco se ha formado, cambian las 3 de color. Entonces ya sabemos que nuestro sensor embebido en nuestro film, en nuestra tinta, es capaz de cambiar de color. Súper buenas noticias y ya damos el paso final. ¿Y el paso final qué es? Pues probarlo sobre la carne. Entonces hemos llenado los laboratorios del Instituto de Tecnología Cerámica, donde debería haber baldosas, de hamburguesas.
Hemos utilizado hamburguesas de pollo, hamburguesas de carne, hamburguesas bio, hamburguesas no bio, hamburguesas que hemos hecho nosotros con carne picada. Y bueno, lo que hacemos es intentamos imitar el proceso de envasado, que no es al vacío, lo que se hace es que se extrae el aire y se sella. Y lo que hacemos es que ponemos pues, diferentes sensores, ¿vale? Lo sellamos y esperamos. Aquí hicimos 3 sensores diferentes, o sea, 3 tintas diferentes con 3 sensores diferentes y dejamos las hamburguesas pues, encima de la mesa. Después de la semana seguimos siendo optimistas, pensábamos que de verdad iba a cambiar. Bueno, creo que en el día 10 ya se aprecia que la carne no está buena, eso ya no se lo come nadie, no hace falta ninguna tinta encima, pero vemos que realmente, pues lamentablemente, aquí no vemos que haya cambio de color. Entonces, bueno, pues seguimos probando, ¿no? Porque al final, a la primera nunca salen las cosas. Pues dijimos, vamos a hacer otras formulaciones y vamos a probar hamburguesas y pavo, fiambre de pavo. Estos son mini hamburguesas, lo digo por el tamaño, ¿no? De esto, no es así, es que es una hamburguesa muy pequeñita. Entonces aquí sí que probamos y las dejamos solamente 4 días, ¿vale? Las formulaciones A y B son las mismas, con el mismo sensor, y las C y las D llevan el mismo sensor. Entonces, bueno, aquí sí que tuvimos luces y sombras porque vemos que las formulaciones, el primer sensor, pues, a ver, tú aquí igual sí que lo aprecias, pero porque estás viendo, digamos, la foto del antes y la foto del después. Si tú abres la nevera, tú no sabrías si realmente eso está para comer o no. Pero en cambio en el segundo, si os fijáis en ese grande que os he marcado antes, cuando pasan 4 días ya ha desaparecido, ya no tiene color, ha perdido el color. Entonces, bueno, en este caso fueron buenas noticias, ¿vale? Aquí os lo pongo en grande para que lo veáis bien, lo apreciéis mejor, en las teles creo que se ve mejor el color. Realmente aquí sí que se observa esa pérdida de color. Sí que vemos que ese film ha perdido el color y sí que nos está marcando la degradación. Cuando abrimos el paquete, el olor corroboró que efectivamente eso ya no se podía comer, ya no estaba bueno. Y luego una cosa que también nos hemos dado cuenta, en las primeras fotos se aprecia mejor, es que cuando pasa el tiempo, el film este que lleva arriba sí que pierde un poco de consistencia. Al final, pues la carne suelta agua, la tinta es base agua porque hemos dicho que tiene que ser comestible. Entonces, bueno, probamos a imprimir esa tinta encima de una especie de malla para que no estuviera en contacto directo con los alimentos a ver qué pasaba, para saber si el agua le está afectando a ese cambio de color o no. Y aquí sí que vemos que también se ve una pérdida de color, en el caso, por ejemplo, del de arriba, de ese sensor, es el más marcado. Pero es cierto que el cambio de color no es, podría ser más claro, ¿vale? Podría ser un cambio de color más abrupto. Y eso es exactamente lo que estamos trabajando ahora. Estamos poniendo otros tipos de compuestos para que haya otros tipos de reacciones y entonces sí que tengamos... Uy, hay 2 que no se ven. Bueno, sí que veamos ese cambio, ¿no? De rosa clarito que pasa a morado y que luego pasa a amarillo. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es un cambio de color que sí que, obviamente, si tú ves que está morado ya dices, esto me lo tengo que comer ya, y si está amarillo, pues sí que lo tengo que tirar porque evidentemente no me lo puedo comer. Entonces, pues un poco como conclusiones de lo que llevamos de proyecto, que aún nos quedan, es que sí que se han formulado tintas utilizando pectina, que sí que conseguimos un film, una película con buena consistencia, con esa consistencia gelatinosa. Sí que hemos conseguido el cambio de color en la tinta, tanto generando nosotros el amoníaco como con el amoníaco generado por la propia hamburguesa. Y luego, pues, como puntos a mejorar, las películas finas en contacto con los alimentos pues tienen un cambio de color débil, ¿vale? Que a veces es complicado de apreciar, que es lo que estamos intentando mejorar ahora, y luego también tenemos que mejorar un poquito esa textura, ¿vale? Y luego pues seguir trabajando en algunas cosas, ¿vale? Que nosotros no es nuestro expertise, entonces pues vamos a o necesitar ayuda o que estudiar bastante, que es pues ajustar la cantidad de tinta para que cambie de color según el amoníaco que se espera. Si yo voy a poner mi tinta en un filete de ternera de 1 kilo, no voy a tener que poner la misma cantidad de tinta que si la pongo en una hamburguesa de 1/4. Entonces, estos estudios de cuánto amoníaco genera el tipo de carne y en función del peso es algo que tenemos que hacer. Es cierto que la tecnología Inject lo que nos permite es esto, por ejemplo, tener una báscula, pues yo voy a imprimir hoy ternera. Yo tengo una báscula al principio, me pesa y en función del peso me descarga una cantidad u otra. Entonces ya podré, digamos, poner el sensor que yo realmente necesito en función del amoníaco que esperamos que se desprenda.
Tenemos que trabajar en formulaciones con un cambio de color sustancial, que eso sí que estamos en ello. Y luego determinar el punto exacto de la cantidad de amoníaco en el que el sensor debería haber cambiado, porque el punto exacto en el que tú ya no te lo puedes comer, ¿vale? Que eso sí que es un poco ambiguo y, bueno, estamos encontrando cosas en bibliografía contradictorias, pero bueno, esto también es algo en lo que estamos trabajando. Y bueno, eso es todo.